aplausos. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestra escuela de rondalla, La música es imprescindible, sin música no hay canto, sin música no hay baile, y hoy, por lo menos, pues este gesto que ellos hacen hacia nuestros músicos que han abierto este festival. Vamos a seguir con música, pero ahora a la música le vamos a añadir el canto. Vamos a empezar con unos villancicos. A ver si se nos va colocando los compañeros, cogemos las sillas, unos villancicos en los que nos acompañará a la bandurria el maestro Toni López Brun, ahora sí que lo he dicho bien, y nos acompañará a la guitarra Javier Vicente, recién recuperado de una lesión en el pulgar, pero bueno, va a tocar como él bien sabe, con esfuerzo, va a tocar y va a cantar en unos villancicos. Unos primeros villancicos, vamos a cantar 6 villancicos en este lote. 6 villancicos en este primer lote, acompañados, como les he dicho, por Toni y por Javi. Después nos acompañará la rondalla. Ya les pediremos a la rondalla que se presente en escena y nos acompañe. En este primer bloque, un villancico popular y 2 villancicos que son de autor, más contemporáneos. No son de estos villancicos tradicionales, que se han transmitido por la tradición, sino que son composiciones algo más modernas. Desde luego los tres hermosísimos, y los vamos a disfrutar con estas voces de nuestro grupo de canto y con Toni y con Javi. Unos segunditos que nos acabamos de colocar y les cuento cuál es el primer villancico. Bueno, pues ya estamos listos. Primer villancico de este lote. Un villancico popular, ese sí que es un villancico tradicional. Es el canto de Navidad de Béfera, un canto que recogió ya por los años 20-30 el maestro Mingone en su cancionero musical de la provincia de Zaragoza. Así que a ver si les gusta. Canto de Béfera, canto de Navidad. Viento
es un villancico popular, tradicional, desde luego con arreglos musicales pues posteriores, lo hemos ido arreglando para que sonase de esta manera, tan bonita. La lotería, los villancicos, ya estamos en Navidad, ya sentimos la Navidad. Los monederos vacíos, ya sentimos la Navidad. Eso también, eso también. Bueno, segundo villancico, un villancico de autor. ¿Cuál es la particularidad de este villancico? La particularidad, sobre todo, además de ser una composición hermosísima, es que se canta 4 voces. Verá como a lo largo de las 2 partes que tiene este villancico, vamos sumando progresivamente las voces. Y bueno, van haciendo resultados una composición muy hermosa. Su autor es Domingo Agüero y se conoce como el villancico de Salita. Yo les pido que pongan mucha atención y que lo disfruten con este juego tan bonito que hace las voces y desde luego con el acompañamiento que tenemos aquí con nuestro compañero Tony, nuestro compañero. Bueno, pues vamos allá. Villancico de Panizza. Duérmete, niño hermoso, duérmete en paz, que sueñaré los cielos, duérmete ya.
villancico de Paniza, mi autor era Domingo Agudo. Yo me equivoqué en el orden, menos mal que tengo aquí gente muy preparada, y aunque el presentador se equivoque de orden, ellos siguen estupendamente bien. Y dentro de este primer bloque de villancicos, otro de autor, un villancico con música de Patricio Castellanos y con letra de Beremundo Méndez. Se titula Nuey Chelada y, como ahora escucharán, está escrito en ese dialecto del aragonés que se hablaba en Hecho, la Paula Chesa, y que, bueno, este autor Beremundo Méndez fue un autor muy prolífico, hizo creaciones estupendas que otras personas supieron musicar fantásticamente bien. Lo interpretará Iris Jiménez y le acompañará el maestro Tony López y Javier Vicente. Que disfruten de El Nuey Chelada. Bueno, vamos a seguir con los villancicos, pero ahora le pido al maestro Tony López que ocupe sus posiciones y le pido a sus músicos que veo por ahí distribuidos por el salón que nos acompañen ya en el escenario. Este lote de los siguientes 4 villancicos, antes he dicho que eran 6, pero no son 7. Estos 4 villancicos los cantaremos, los interpretaremos acompañados por nuestros compañeros de la rondalla. Se los iré presentando también uno a uno. Bueno, se van a ir colocando poco a poco.
Bueno, pues ya se va colocando nuestra rondalla, ¿eh? Ahora cuando estén bien sentadicos y bien ordenados, les pediré un aplauso para ellos. Pero cuando estén bien sentados, ¿eh? No se me adelante. Ahora sí, aplauso para nuestra rondalla, ¿eh? ¿Cómo se les presentaré uno a uno? Bueno, vamos con este segundo lote de villancicos. Villancicos populares todos. Este primero quizás el que yo llamo más jodero de todos, a mí me lo parece, ¿eh? Es un villancico de Teruel. Así está titulado un trabajo que grabó en el año 1995 el grupo folclórico Los Mañigos. No hay ningún dato más, no es que aparezca ningún cancionero, pero aparece así como villancico de Teruel. Y todos lo cantamos como el villancico de Teruel. Disfrútenlo porque es un villancico muy alegre, muy jodero y muy bueno. Villancico de Teruel. Siguiente, villancico, también un villancico popular,
también de Bétera, de la provincia de Zaragoza, también recogido por el maestro Mingote, y vamos, que se estructura un portal de Belén, que gusta llamarlo como las gitanas, con el escribillo como las gitanas, pues eso, al niño de Dios lo han dejado en juegos, vaya fama, que le ponen a las gitanas también. Bueno, pues vamos con este villancico del portal de Belén. Un villancico ahora, bueno, que nos habla de los Reyes Magos, y no hay muchos villancicos que nos hablan de los Reyes Magos. Este es uno de ellos, y es popular en Tarazona y también en la ribera del río Quiloca. Fuentes de Quiloca, por ejemplo, lo recogió Layez en el trabajo de música tradicional en la ribera en la zona del Quiloca y del Tarocán. Lo conocemos por el tantán. La voz cantante la llevará Javi, los demás ya haremos los coros. Vamos con este villancico de tantán. Quiero
villancico. Les voy a pedir que suba al escenario y nos acompañe. Capel. Sube por aquí, sube por aquí. Hoy es su cumpleaños. ¡Cumpleaños, añitos! Cumple 8 añitos. Es una felicitación para ella, pero también para su mamá y para mí. Como ella, pues, también forma parte de esta gran familia. Antes abajo me decía, papá, pero yo creo que está la familia, para los villancicos, ella no lo sabía. Pero hay un pequeño regalo, una pequeña sorpresa. A cantar este villancico, que también es de Tarazona, también se ha escuchado por la zona de Quiroga, de la Zambomba, tiene un tiempo. Bueno, Carmelilla, este dedicado para ti, ¿vale? De parte de todos nosotros. Muchas felicidades, muchos años, guapa. Bueno, las voces: Iris Jiménez, Noelia Ortiz, Paquita González, Asunción Toledo, Óscar Catalán, Javier Iserte y un servidor. Aplauso para estos cantadores. Y en la pantalla, a ver si se me escapa algún apellido. Puede ser que sí. Lo vamos a hacer como antes, con las escuelas. Así no me equivocaría. Bueno, Tony yo lo presenta muchas veces, ¿eh?
Unas palabras. Paco, con mucho gusto. Antonio Soto para la Bolsonaro. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Marisol, que no puede hablar, es que ha ido de bolos con la familia Gálvez Álvarez y está un poco castigada la voz. Marisol. Santiago. Santiago, pues que sea felicidades a todos. Rogelio, que no le ponga el micro. Rogelio, por todos conocidos. Gran aplauso para Rogelio. Rufo, feliz Navidad, Rufo. Cuéntanos, ¿cómo ha quedado la lotería? No tengo ni idea. ¿No nos ha tocado nada en el centro? No me dejes jugar, no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no, que me dicen que no. Estos de la directiva como son, ¿eh? Ya están engañando al personal. Acá. Creo que ha tocado 6 o 7 mil pesetas. ¿Pesetas? Madre mía, ¿cómo estamos? Y ya no nos acordamos de la peseta. Eso está caducado todo. 12,50 por papeleta. 2,50 € por papeleta, ¿eh? Y por favor, claro, vengan a comprarla y a cambiarla por la del niño. Es importante, ¿eh? Porque yo he estado hablando con la bruja Lola y me ha dado una exclusiva. Me ha dicho que nos cae la lotería del niño. Así que, por favor, no dejen de comprar la lotería del niño. Y el segundo en la falla todavía. En la porteña toca también, ¿eh? 24 € por papeleta. Aquí Felipe Prudenciado. Felipe Sorando, hoy lo tenemos de baja. No ha podido faltar porque esta noche se ha ido de cena de empresa. No, que broma, que está catarrado. Y Pilar Torás, que les dedica felices fiestas a todos. Bueno, pues Cante y Rondalla, les deseamos felices fiestas con estos villancicos. Y seguimos.